Bienvenidos a nuestra primer cápsula informativa sobre nuestro derecho penal 2 y en este punto nosotros vamos a empezar a hablar de los conceptos básicos que necesitamos recordar, conocer porque son los que vamos a ocupar cuando estemos viendo los delitos en particular, que va a ser es nuestra materia de estudio de acuerdo a nuestro programa de trabajo. Entonces, hablar precisamente de la punibilidad es la amenaza de una pena que establece la ley para en su caso ser impuesta por el órgano jurisdiccional una vez acreditada la comisión de un delito. Es decir, que cuando se habla de punibilidad, se está dentro de la fase legislativa. Por ejemplo, se está ante la noción de punibilidad cuando el Código Penal establece que a quien comete el delito de homicidio simple se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Es decir, estamos de acuerdo de la mano concretamente con lo que nos describe la ley. Ahora vamos al siguiente, que es recordar la punición. La punición consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto. Cuando se está ante la punición nos encontramos en la fase judicial. Por ejemplo, cuando un juez penal al dictar sentencia condenatoria establece que al procesado se le imponen 10 años de prisión, respetando, claro, el mínimo y máximo de la punibilidad establecida en la norma. Ahora, hablando de nuestros siguientes, recordar o empezar con la diferencia entre sanción y pena. De manera genérica, entendemos que la sanción se usa como sinónimo de pena, pero propiamente corresponde a otras ramas del derecho, como las que son impuestas por autoridades administrativas, ya que estas, puse como ejemplo, unas pueden ocuparse entre multas o clausuras, etcétera. Por lo tanto, en este punto, respecto a la punibilidad como elemento del delito, pues algunos autores sostienen diversas posturas. Así como para unos es auténtico elemento del delito, mientras que para otros es solo una consecuencia del delito. Por lo tanto, eh, también nuestros códigos nos emplean la diferencia precisamente con lo que es este concepto con el de pena, porque pena es reconocida como la restricción o privación de derechos que se ejecutan de manera efectiva en la persona del sentenciado. La pena es entonces la ejecución de la punición y esta será la fase o la etapa ejecutiva. Es cuando el sentenciado queda a disposición de las autoridades administrativas para ser internado en el centro de reinserción social. Es decir, ya en esta etapa de ejecución es donde precisamente se le lleva a conocer esta sanción, que es el término correcto en nuestra materia penal, pues funciona como la pena. Eso es lo que hay que compurgar cuando ya estamos en sentencia. Ahora, haciendo nuestro comparativo, por ejemplo, con las distintas escuelas del derecho penal que estudiamos en el curso 1, pues entonces estaremos hablando de la evolución sobre este otro concepto que se consideraba como castigo, ¿no? De acuerdo a los antecedentes, pues este vocablo obedece a la concepción antigua del derecho penal, cuando no se consideraba al delincuente merecedor de ser tratado como una persona digna para readaptarla y reinsertarla a la sociedad. La función era castigar. Uno de los principales también rasgos que debemos reconocer hoy en nuestra modernidad, pues es que efectivamente ya no es la cuestión como de readaptación, ¿no? Estamos hablando solo de la reinserción social, que es precisamente como se llaman los centros de reinserción social, a los que se ocupan de compurgar la pena ya dictada en la etapa de ejecución. Esto también nos lleva a hablar ahora entonces sobre la variación de la pena, que es de acuerdo a las medidas que se pueden aplicar dentro de nuestro sistema. Aquí también es importante que nosotros recordemos que las penas eh, fueran verdaderos castigos, antes inhumanos, ¿no? Por lo tanto, dentro de la fase humanitaria es donde nosotros hablamos de estas posibilidades de poder hablar de las distintas medidas.
Recordemos que esa concepción de pena-castigo era una retribución que empezó a cambiar y ya para la etapa científica la pena pues es considerado un medio para lograr la adaptación o readaptación social del delincuente. De acuerdo al artículo 18 constitucional, entonces es donde hablamos de reinserción, al tiempo que se le separa del grupo social para posteriormente reinsertarlo. De hecho, los organismos de tutela de derechos humanos vigilan que los procesados y sentenciados no se les impongan más penalidades o sufrimientos que atenten en contra de sus derechos humanos. Es decir, también existen en las corrientes hoy priorizadas dentro de los CERS, como puede ser acceso a aprender un oficio, al deporte, a la familia, a la salud, ¿no? Dentro de este punto se considera también esencial para poder lograr la reinserción. Pero antes de eso, pues estamos dentro de los temas sobre las medidas, porque es la variación de la pena. En principio puede decirse a manera de fórmula que al delito igual corresponde una pena igual. Ejemplo, si A mata, la pena imponible será igual a la que se le impondrá a B, quien también mató. Sin embargo, existen tres variantes que modifican la penalidad. Encontramos al arbitrio judicial, a las circunstancias atenuantes y como tercer punto a las circunstancias agravantes. Me gustaría compartirles los conceptos correspondientes y puedo mencionarles como arbitrio judicial es que el que deriva de los márgenes señalados por la norma penal que establece una punibilidad al considerar que ésta tiene dimensión que va de un mínimo a un máximo, dentro de la cual el juez podrá imponer la que se estime más justa y apegada al caso concreto. Es decir, que el juzgador impondrá la pena que a su arbitrio considere más adecuada. Recordemos que aquí también están los principios, como bien lo decíamos en la presentación. Por ejemplo, el principio pro persona, que también tiene distintos puntos sobre esta individualización judicial. El segundo, sobre las circunstancias atenuantes o privilegiadas, son las consideraciones del legislador para que en determinados casos la pena correspondiente a un delito se vea disminuida. Es decir, por ejemplo, un homicidio que nace de una riña, no existe como esa facultad del dolo directo, etcétera. Eso es cuestiones también básicas que tenemos que recordar que aprendimos en teoría del delito. Y las circunstancias agravantes son las consideraciones del legislador contenidas en la ley para modificar la pena agravándolo. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de un homicidio con premeditación, ¿no? O las ventajas que podrían presentarse. Pero estos ya los estaremos viendo de manera directa cuando veamos los delitos en particular. Así que nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa.